Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos con un fenómeno visualmente muy potente y la verdad bastante preocupante. Hablamos de unos ríos en Alaska que se están volviendo de un color naranja, pero naranja intenso. Vamos a analizar esto basándonos en un artículo reciente que comenta una investigación publicada en PNAS, en Proceedings of the National Academy of Sciences. La idea es desentrañar por qué ocurre y qué significa para una zona tan remota, ¿no? Imagina esas aguas cristalinas de siempre, ahora teñidas de color óxido. Es fuerte. Sí, exacto. Es una imagen potente. Vamos a ver cómo el deshielo de una capa enorme de suelo congelado, el permafrost, pues, está como activando una serie de reacciones químicas. Una cascada, digamos, con unas consecuencias que apenas empezamos a vislumbrar. Analizaremos la ciencia que hay detrás y, bueno, el impacto más general de este cambio. Perfecto. Pues empecemos por el principio. ¿Cómo se descubrió esto? Porque fue un poco de casualidad, ¿verdad? Sí, así es. Tuvo ese punto de hallazgo inesperado. Todo arrancó con Paddy Sullivan, que es ecólogo en la Universidad de Alaska, allá por 2019. Él estaba, en realidad, estudiando cómo los bosques avanzan hacia la tundra, otro efecto del cambio climático, por cierto. Y fue entonces cuando notó algo raro en el río Salmon, allí en la cordillera de Brooks. ¿Raro? ¿En qué sentido? ¿Qué fue lo que le llamó la atención? Pues mira, lo habitual en esos ríos árticos es que después del deshielo de primavera, que arrastra sedimentos y tal, las aguas se vuelven súper claras en verano, muy transparentes. Pero Sullivan vio que el río Salmon no recuperaba esa claridad, seguía como turbio. Y lo más llamativo, claro, era esa tonalidad anaranjada que, según dijo él mismo, le recordó a aguas residuales o al drenaje típico de una mina. Esa comparación ya da una idea. Imagino que eso le hizo pensar, ¿no? Y querer saber más. Exacto. Esa imagen tan extraña fue lo que encendió la alarma. Sullivan se puso en contacto con otros especialistas. Por un lado, Tim Lyons, que es biogeoquímico en la Universidad de California, Riverside, un experto en la química de metales en agua. Y también con Roman Dial, de la Alaska Pacific University, que conoce los ecosistemas de Alaska como la palma de su mano. Y bueno, juntos montaron un equipo para ver qué demonios estaba pasando con ese color. Y entiendo que lo primero fue descartar lo más obvio, ¿no? La contaminación de siempre. Claro, eso es. Y confirmaron algo que ya es muy revelador. No era contaminación industrial directa. No había ninguna fábrica cerca, ni una mina activa en esa cuenca que pudiera explicar un vertido así. Lo fascinante, y también lo preocupante, es que la fuente de todo esto es el propio paisaje, que está cambiando por el calentamiento global. Vale. Aquí es donde tenemos que meternos a fondo. La causa raíz. El deshielo del permafrost. Para que nos hagamos una idea clara, ¿puedes explicarnos rápido qué es el permafrost y por qué es tan clave allí? Claro. El permafrost básicamente es una capa del subsuelo que lleva congelada sin interrupción al menos 2 años seguidos. Pero vamos, en muchas zonas lleva así miles de años. Lo encontramos en zonas polares, en alta montaña. Por encima tiene lo que se llama la capa activa, que es la parte más superficial que sí se congela y descongela cada año. El permafrost en sí es una mezcla de tierra, rocas, arena y, muy importante, materia orgánica, restos de plantas, animales antiguos, todo como cementado por hielo. Piensa en ello como un congelador natural gigantesco bajo tierra. Guarda agua helada, sí, pero también minerales, compuestos orgánicos. Entendido. Un congelador natural que ahora, se está descongelando. ¿Y cómo se conecta eso con el río Naranja? ¿Qué reacción química se pone en marcha? Pues es una secuencia de reacciones. Cuando el permafrost se descongela por el aumento de la temperatura global, esos materiales que estaban antes, digamos, aislados por el hielo, de repente quedan expuestos al agua líquida que se filtra por el suelo y sobre todo al oxígeno del aire. Y entre esos materiales hay rocas y sedimentos que son ricos en ciertos minerales, concretamente sulfuros metáricos. Sulfuros. ¿Te refieres a la pirita, por ejemplo? ¿El oro de los tontos? Exacto, la pirita, el sulfuro de hierro, es un ejemplo muy común. Es un tipo de mineral rico en azufre y que, abunda en algunas rocas del subsuelo ártico.
Cuando estos sulfuros, que antes estaban quietecitos, en frío y sin oxígeno, se exponen de golpe al aire y al agua, pues se produce una reacción de oxidación. ¿Y qué genera esa oxidación? Pues genera ácido sulfúrico. Básicamente, el azufre del mineral reacciona con oxígeno y agua y forma este ácido. Y el ácido sulfúrico, claro, es muy corrosivo. Una vez que se forma, empieza a disolver otros metales, que están ahí de forma natural en las rocas y en el suelo de alrededor. Disuelve el propio hierro, pero también libera otros metales. Metales que antes estaban, digamos, atrapados en la roca y ahora quedan sueltos en el agua. Justo eso, el ácido actúa como un disolvente, ¿no? Libera metales como el hierro, claro, pero también zinc, cobre, níquel. Y ojo, también algunos que son especialmente preocupantes por lo tóxicos que son para la vida acuática, incluso en poca cantidad, como el cadmio o el aluminio. Y supongo que todos esos metales disueltos, pues el agua se los lleva río abajo. Exactamente. El agua que circula por esos suelos que se están descongelando y que ahora están químicamente alterados, pues arrastra los metales disueltos hacia los arroyos, hacia los ríos. Y el color naranja tan bestia que vio Sullivan se debe sobre todo a la alta concentración de hierro oxidado disuelto. Es, óxido flotando en el agua. El aspecto es idéntico, visualmente idéntico, al del drenaje ácido de minas, el AMD, que dicen los ingleses. Un problema ambiental muy conocido ligado a la minería. Hay una cita de Tim Lyons, el biogeoquímico, que es muy buena para esto, dice: «Esto es lo que parece el drenaje ácido de una mina. Pero aquí no hay minas. El permafrost se está descongelando y está cambiando la química del paisaje». Es potente, ¿eh? Porque subraya esa paradoja. Parece industrial, pero la causa es natural, aunque acelerada por nosotros. Un punto de contaminación concreto, como una mina abandonada, sino de un proceso que se está activando de forma difusa, por todas partes, a medida que el permafrost se retira. Y esta sensación de cambio radical no es solo de los que llegan ahora. Hay un coautor del estudio, David Cooper, de la Colorado State University, que lleva trabajando en la cordillera Brooks desde 1976, imagínate, y dice que los recientes cambios en la forma del terreno y la química del agua son realmente asombrosos. Que alguien con décadas allí diga asombrosos da una idea de la magnitud, ¿no? Sin duda. Esa perspectiva a largo plazo es vital para entender lo nuevo y lo rápido que está pasando esto. Y nos lleva a una diferencia clave con el drenaje ácido de minas: la escala y el control. ¿A qué te refieres con esa diferencia? ¿En qué cambia? A ver, cuando tienes drenaje ácido de una mina, normalmente la contaminación sale de un sitio localizado. Una escombiera, una galería vieja. Aunque sea difícil y caro, a veces puedes poner barreras, tratar el agua en ese punto. Pero aquí, el deshielo del permafrost no pasa en un solo sitio. Está pasando en muchísimos puntos a la vez, por laderas enteras, en las cabeceras de los ríos. O sea que no hay un grifo que puedas cerrar. Es más como si el suelo entero estuviera sudando ácido y metales por todas partes. Es una buena forma de verlo, sí. Puede haber decenas, cientos de pequeñas zonas donde estos minerales se oxidan y sueltan metales al agua. Son como cientos de microminas invisibles que se activan a la vez por todo el paisaje. Y claro, eso hace que las soluciones típicas de la minería aquí no sirvan. No puedes montar una depuradora para cada riachuelo afectado en una zona tan enorme, tan remota y de tan difícil acceso. Lo que quiere decir que una vez que esto empieza, Una vez que esta maquinaria geoquímica se pone en marcha a esta escala, la única forma real de pararlo o darle la vuelta sería que el clima cambiara tanto que el permafrost volviera a congelarse, que se estabilizara. Y bueno, lamentablemente la tendencia del calentamiento global va justo en la dirección contraria. y este fenómeno no es solo cosa del río Salmon, donde saltó la liebre, ¿verdad? El estudio dice que es algo más extendido. Correcto. Han usado imágenes de satélite, han tomado más muestras y han visto docenas de otros ríos y arroyos en la cordillera de Brooks, en el noroeste de Alaska, con el mismo color naranja y la misma química alterada. Y también hay noticias de cosas parecidas en otras partes del Ártico, no solo en Alaska. Así que esto sugiere que estamos ante un proceso que podría estar muy extendido en zonas con permafrost y con este tipo de rocas ricas en sulfuros. El río Salmon fue, digamos, el canario en la mina, nunca mejor dicho. Vale. Creo que ya entendemos bastante bien el cómo y el porqué del color naranja. Es una consecuencia química directa del deshielo en sitios con minerales concretos. Pero vamos al impacto.
Más allá de que el paisaje se vea diferente, ¿qué consecuencias ecológicas reales tiene que estos ríos se vuelvan naranjas y cargados de metales? Las consecuencias son profundas. Van mucho más allá del color. Afectan a toda la estructura y el funcionamiento del ecosistema del río. Primero, la toxicidad directa. Como decíamos, se liberan metales pesados. Algunos, como el hierro en mucha cantidad, ya son un problema, pero otros, como el cadmio o el aluminio, son tóxicos para la vida acuática. Peces, insectos, algas, incluso a niveles bajos. Pueden matar directamente o causar problemas de crecimiento, de reproducción. O sea, el agua se vuelve literalmente tóxica para muchos de los que viven allí. En efecto, pero no es solo la toxicidad química directa, hay otros efectos. El propio color y la turbidez, esa agua lechosa o naranja, tienen consecuencias. Lo que hacen es reducir muchísimo la cantidad de luz solar que penetra en el agua. Y la luz es la base de todo en el agua, ¿no? La cadena alimentaria empieza ahí. Exacto. Las algas microscópicas, el fitoplancton, y las algas que crecen pegadas a las rocas del fondo, el perifitón, necesitan luz para hacer la fotosíntesis. Son los productores primarios, la comida de la que dependen todos los demás. Si no llega luz, su producción cae en picado. Lo que provoca un efecto dominó hacia arriba, imagino. Sin duda. Y a esa menor producción de algas se suma el posible impacto de los metales que acaban precipitándose, acumulándose en los sedimentos del fondo. Y esos sedimentos son la casa de muchísimas larvas de insectos acuáticos, efímeras, plecópteros, tricópteros. Esas larvas son comida fundamental, pero fundamental, para los peces de estos ríos árticos. Para el salmón, la trucha ártica. Si las poblaciones de insectos bajan por la toxicidad o porque no tienen algas para comer, los peces también lo notan. Y mucho. Entonces, estamos hablando de una alteración que afecta a los cimientos mismos de estos ríos. El agua naranja es solo la señal visible de que el sistema está químicamente estresado y biológicamente empobrecido desde la base. Precisamente. Pone en riesgo serio la biodiversidad de estos ríos, que aunque nos parezcan remotos y casi vacíos, tienen formas de vida muy adaptadas y son vitales para cómo funciona toda la región ártica, incluyendo, por supuesto, a las poblaciones indígenas que dependen de estos recursos. Y si abrimos un poco el foco, esto de los metales liberados encaja en una preocupación más grande sobre todo lo que el deshielo del permafrost está soltando al ambiente, ¿no? Así es, esto es solo una pieza del puzzle. Los científicos, incluyendo equipos de la NASA que vigilan el Ártico, llevan tiempo avisando sobre lo que hay dentro del permafrost. Además de minerales, almacena cantidades enormes de materia orgánica, restos acumulados durante miles de años. Cuando esa materia orgánica se descongela y los microbios empiezan a descomponerla, si hay oxígeno, libera dióxido de carbono, CO2. Y si se descompone sin oxígeno, por ejemplo, bajo el agua de lagos o humedales que se forman con el deshielo, pues libera metano, CH4, que es un gas de efecto invernadero aún más potente que el CO2 a corto plazo. Es la famosa retroalimentación del carbono del permafrost, ¿verdad? El calentamiento descongela, el permafrost descongelado libera más gases y eso acelera más el calentamiento. Un círculo vicioso. Correcto. Es una de las grandes preocupaciones a nivel de clima global. Hay una científica del JPL de la NASA, Kimberly Miner, que advierte que los modelos predicen un pulso de carbono importante liberado a la atmósfera en los próximos 100 años. Quizás antes. Pero es que además de los gases de efecto invernadero... ¿Qué más sorpresas guarda ese congelador milenario? Pues mira, también hay microbios antiguos, virus, bacterias, que han estado ahí latentes en el hielo. Microbios con los que los ecosistemas actuales y nuestros sistemas inmunitarios no han tenido contacto en muchísimo tiempo. Y además, pueden liberarse contaminantes que nosotros mismos hemos producido y que quedaron atrapados en el hielo y la nieve hace décadas. Pesticidas como el DDT, metales pesados de la industria que viajaron por la atmósfera. Vaya, es que es como abrir una caja de Pandora geológica y biológica, de verdad. El tema de los ríos naranjas es una manifestación química muy visual, pero es solo una pieza de un cuadro mucho más complejo y, francamente, preocupante. Exactamente. Los ríos naranjas son como la prueba física inmediata del impacto geoquímico local. Pero nos recuerdan que el deshielo del permafrost tiene muchas caras y sus implicaciones van desde la ecología de un río concreto hasta el clima de todo el planeta,
e incluso potencialmente la salud pública. Es que impacta pensarlo. Estamos viendo cómo el calentamiento global deja una huella química tan clara, ese color óxido casi industrial, en sitios que tenemos por la definición de prístino, de salvaje, a cientos, miles de kilómetros de una ciudad. Hay otra reflexión de Tim Lyons que creo que captura muy bien esta sensación. ¿Cuál? Dice: quedan pocos lugares en la Tierra tan intactos como estos ríos, pero incluso aquí, lejos de ciudades y carreteras, la huella del calentamiento global es inconfundible. Ningún lugar está a salvo. Es una constatación, bastante desoladora, pero quizá necesaria. Es realista, sí. Lo que pasa en el Ártico se suele decir que es como un sistema de alerta temprana para el resto del mundo. Estos cambios tan bruscos, tan visibles, en paisajes tan remotos, son indicadores de la transformación tan profunda que está sufriendo nuestro sistema climático y de cómo puede manifestarse de formas que no esperábamos y muy complejas. Entonces, si tuviéramos que resumir lo esencial de este análisis, hemos visto que el deshielo del permafrost en Alaska está literalmente cambiando el color de los ríos a naranja. No es contaminación directa, sino una reacción química natural que se despierta por el calor. Este proceso suelta metales pesados, algunos tóxicos, que estaban atrapados bajo el hielo. Y las consecuencias no son solo visuales, alteran gravemente los ecosistemas acuáticos desde la base, afectando a toda la cadena alimentaria. Es, por tanto, un síntoma químico muy visible del cambio climático actuando incluso en las zonas más remotas del planeta. Has captado la esencia perfectamente, sí. Es una demostración clarísima de cómo procesos geológicos y químicos que estaban ahí, dormidos, congelados en el tiempo, pues pueden activarse por el calentamiento. Y una vez que se activan, provocan efectos ecológicos en cadena que son difíciles de predecir y, imposibles de controlar directamente. Subraya cómo está todo conectado. El clima, la geología, el agua, la vida, y lo vulnerables que son los ecosistemas del Ártico. La liberación de metales es una de las sorpresas del deshielo del permafrost, pero seguramente no será la única. Y eso nos deja con una pregunta final, un poco inquietante. Si esto pasa ahora con los minerales en Alaska, ¿qué otras cosas inesperadas, quizás químicos industriales olvidados, quizás microorganismos con potencial patógeno que no conocemos, podrían estar liberándose ya, silenciosamente, del permafrost en otras zonas enormes del Ártico, mientras el deshielo sigue avanzando? ¿Qué otras transformaciones del paisaje, tan bestias como estos ríos naranjas, podríamos empezar a ver en un futuro que a lo mejor no está tan lejos? Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.